Esta tarde Dios me ha dado el privilegio de compartir con ustedes su palabra y yo he titulado a esta enseñanza, que forma parte de la serie del quebrantamiento: el quebrantamiento trae conocimiento. Hay un salmo en la Biblia que es el salmo más largo. Incluso es de todos los libros de la Biblia, es el que tiene más versículos, Salmo 119. Y basados en este salmo vamos a escudriñar lo que el Señor enseña, lo que el salmista aprendió y que compartió con nosotros, los que hoy escuchamos, leemos su palabra. Dos versículos que tienen grandes principios que seguramente nos ayudarán a entender por qué puede venir el quebrantamiento. Esto no es así como tal que aplique a todos, pero hay una posibilidad. Para muchos el quebrantamiento es motivo de dolor, es motivo de sufrimiento. Y bueno, a nadie nos gusta estar en procesos o en periodos de quebrantamiento, de dolor. A nadie nos gusta sufrir por cualquier causa, por mínima que sea. No nos gusta sufrir, no nos gusta. Siempre queremos estar libres del dolor. Para muchos el quebrantamiento y el dolor, el sufrimiento, es una connotación negativa. Incluso muchos ven como lo más trágico que puede suceder la muerte. La muerte la ven como un evento completamente trágico. Y esa es nuestra escala de valores. En la escala de valores de Dios, las cosas son completamente opuestas. Hay una contradicción en lo que es nuestra escala de valores y en lo que es la escala de valores del Señor. Este versículo y algunos otros, muchos más, dicen que el quebrantamiento es bueno. Y nosotros en nuestra escala de valores el quebrantamiento es malo. La Biblia dice, el Señor dice que el dolor y el quebrantamiento y la aflicción son buenos. Y mis hermanos, a los ojos de Dios, la muerte no es algo negativo. Dios ve la muerte como algo positivo. Dios ve la muerte como algo benéfico para sus hijos. Dios ve la muerte como un suceso para aquellos que esperan en Él. Dios ve la muerte como el evento en el que Dios llama a su Hijo a estar en su presencia, y estoy hablando de los cristianos, una oportunidad de acercarse espiritualmente por la eternidad con cada uno de sus hijos. Entonces, el dolor, el quebrantamiento, la aflicción y la muerte para Dios son algo positivo. Y esto lo afirma el Salmo 119. Yo quiero que me ayude a leer. Yo esta parte de la escritura lo vi en la Biblia de las Américas. Y dice así, Salmo 19, versículo 71, dice: bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Versículo 72 dice: mejor es para mí la ley de tu boca que millares de piezas de oro y de plata. Esta es una afirmación del salmista. Bueno es para mí ser afligido. Bueno es para mí. Yo quisiera que cerrara sus ojos y hiciéramos una oración breve. Y cada quien sabe cómo es su vida, cómo está su situación. Pero reflexionen en esto que acabamos de leer, esto que el salmista nos dejó
que dice, bueno es para mí ser afligido. ¿Será bueno para usted? Cierre sus ojos y ore a Dios. Padre, gracias por esta tarde, Señor, que nos permites estar en tu presencia, compartir tu palabra, Señor. Nos hemos gozado en la alabanza, Señor, te hemos adorado, te hemos exaltado, Señor. Hemos abierto nuestro corazón para que tu palabra, tu música, la alabanza, Señor, salga como olor fragante hasta ti, hasta tu trono, Señor. Y ahora queremos disponer nuestro corazón, Señor, para que tu Espíritu Santo nos hable a cada uno, para que tu palabra penetre en nuestro ser y podamos ser instruidos. Y podamos cambiar tal vez nuestros conceptos del dolor, del quebrantamiento, de la aflicción, incluso de la muerte, Señor. Enséñanos, Señor. Derrama tu gracia en nosotros, Padre, en este momento, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. La pregunta que tal vez deberíamos hacernos: ¿cuál es la diferencia entre la apreciación de Dios? ¿En qué se basa la apreciación de Dios al considerar que es bueno el quebrantamiento? Quebrantamiento Dios lo ve como algo bueno. ¿Y cómo choca con nuestra apreciación? Para nosotros consideramos que el quebrantamiento, el dolor y la aflicción son situaciones negativas en nuestra vida. Hace algún tiempo, incluso tal vez todavía, circulaba una doctrina entre los cristianos que pensaban que los momentos de aflicción, los momentos de quebrantamiento, los momentos de dolor, podían ser que Dios estaba sacando algún pecado, pudieran ser que alguien estaba mal, podían ser que la vida de esa persona no estaba bien, y muchos se levantaban a juzgar y a señalar y a decir, muchas veces no se lo decían a la persona que estaba en ese problema o en esa circunstancia, en esa enfermedad que había llegado, pero entre los hermanos en sus reuniones hablaban y consideraban, murmuraban de que el hermano fulano y está así, pues tal vez Dios lo está tratando porque trae algunos pecadotes y Dios quiere sacarlos a la luz. Sin embargo, no es eso. En muchas ocasiones esa no es la razón. En Juan 9, versículo 1, dice que a su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Fíjese cómo ellos, discípulos, igual que muchos, estaban haciendo un juicio apresurado, un juicio sin saber, un juicio sin tener bases. Y ven a un ciego y preguntan, y dice que era un ciego de nacimiento. No había quedado ciego en el camino, sino que así había nacido. Y ellos hacen un juicio muy severo. Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido así? Y el Señor les contesta, dice, ni él pecó, ni sus padres. ¿Sí? No hay pecado de por medio aquí en esta circunstancia. Respondió Jesús, dice, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. La obra de Dios sería manifestada en la vida del ciego y sería manifestada en la vida de sus padres, pero también sería manifestada en la vida de los demás, de los que estaban alrededor, porque muchos estarían viendo lo que estaba sucediendo. Y esto, que para aparentemente era una tragedia, el Señor tenía un plan y tenía un propósito.
Y ese propósito era muy diferente a lo que los demás pudieran pensar. Y hoy mismo, mis hermanos, el quebrantamiento, la aflicción y el dolor en la vida de las personas puede tener diferentes propósitos. Propósitos muy diferentes de los que tal vez nosotros pensamos, o los que tal vez nosotros nos apresuramos a juzgar. El Salmo 19:71 dice así: bueno es para mí ser afligido. Y fíjese lo que sigue diciendo: para que aprenda tus estatutos. Esta, mis hermanos, es una lectura para mí de las que tengo ahí catalogadas como favoritas, porque algún día yo descubrí esta enseñanza y me sorprendió. En verdad me sorprendió leer que es bueno ser afligido, ya que hay una doctrina que dice que al cristiano todo le va a ir bien, todo, no hay nada que le pueda ir mal. Muchas personas se acercan al cristianismo a buscar a Dios porque saben o piensan o les han enseñado que ser cristiano es como tener una lámpara de Aladino donde pides deseos y pides deseos y pides deseos y todo se cumple. Sin embargo, el salmista viene a echar abajo esas teorías. El salmista viene a decir que hay aflicción, va a haber quebrantamiento. Y no solo va a haber quebrantamiento y dolor y angustia, sino que además va a ser bueno. Va a ser bueno. Un estudio exegético, estuve leyendo en un diccionario exegético, mi hermano, donde habla de las palabras griegas, y aquí la palabra griega que se usa para esta parte donde dice aflicción, afligido, quebrantamiento, es la palabra tlipsis, y esta se traduce como aflicción, como angustia, como tribulación, como quebrantamiento. Dice, significa lo mismo. Todo esto significa lo mismo. En el Nuevo Testamento esta palabra griega es usada 45 veces y en todas la connotación es de quebrantamiento, de aflicción, de tribulación, de dolor. Esta palabra o esta situación o lo que conlleva esto trae un temor, porque nadie quiere entrar en un proceso de quebrantamiento. Nadie quiere. Todos tenemos esa misma enseñanza de que al cristiano todo le debe de ir bien. Y sin embargo aquí el salmista enfatiza que es bueno ser quebrantado. Cuando una persona es quebrantada o afligida, detrás de ese dolor, detrás de ese quebrantamiento, existe un propósito divino. Y de manera natural, cuando nosotros somos quebrantados o estamos afligidos o tenemos dolor, inmediatamente buscamos la solución a lo que nos está pasando. Algunas veces muchas personas recurren a lo que tienen en su casa, al botiquín. Si tienen dolor de cabeza, pues recurren a una pastilla que te quite el dolor. Si es un dolor más intenso, pues también buscas una solución un poquito más afín. Pero el asunto del quebrantamiento, de la aflicción, ninguna medicina te puede aligerar esa carga, porque la aflicción, el quebrantamiento y el dolor es interno, es dentro de ti y lo tienes ahí. Y mira, por decir algo, poner ejemplos: si tienes frío, pues te calientas, te pones 1 o 10
cobertores y te lo quitas. Si tienes calor, bueno, te vas y te metes al agua fría, te pones ropa muy ligera y te lo quitas. Si tienes un dolor de muelas o un dolor en X parte de tu cuerpo, pues hay medicamentos y hay tratamientos que te pueden aligerar. Pero el quebrantamiento en el alma no te lo puedes quitar con nada, mi hermano. Con nada se quita. Nada de nuestros medios pueden aligerar esto. Y tristemente, mi hermano, el quebrantamiento, la aflicción, el dolor en tu interior es un recurso que Dios tiene para llamar tu atención, para llamarte, para que tú busques, como yo decía, de manera natural buscas una solución a tus problemas. Pero cuando viene esto, inmediatamente buscas. Y esto que estoy hablando, esta solución la saben los cristianos y los que no son cristianos. Incluso los que se dicen ateos, también ellos le entran. Cuando las cosas están bien, mi hermano, cuando todo está bien, cuando tienes estabilidad en tu trabajo o en tu profesión, cualquiera que sea, cuando son notorios tus triunfos, cuando el éxito es evidente en tu vida profesional, económica, cuando tienes unos hijos hermosos, bien portados, que sacan buenas notas, que te hacen sentir orgulloso de tener esos hijos, cuando vives en una casa propia, y esta casa incluso es una casa grande, hermosa, y está ubicada en una de las mejores zonas de la ciudad, cuando no hay enfermedad en tu casa, cuando todo va bien, mi hermano, eres la persona más vulnerable para alejarte de Dios, para olvidarte de Dios, para sentir que no necesitas a Dios. Y tal vez tú dices, no, yo nunca pienso eso. No, en tu pensamiento no, con tus actos sí. ¿Por qué? Porque nos da lo mismo buscar a Dios que no buscarlo. Porque nos da lo mismo orar, buscar su presencia que no buscarla. Nos da lo mismo ir a la iglesia que no ir. Para muchos es más cómodo decir, no voy, me quedo en la casa, aquí tengo una televisión panorámica, no necesito ir, aquí me la he hecho. Hay personas que incluso no les interesa conocer a Dios ni su palabra porque se sienten autosuficientes. Y muchos creen que no necesitan a Dios. Muchos cristianos que están viviendo esta situación no necesitan, creen que no necesitan orar. ¿Y sabe por qué? Porque es esta actitud, porque no necesitan nada, porque creen que todo lo tienen. Y no piensan que todo eso es tan frágil y el ser humano es tan frágil. Y el mundo es tan frágil. Cuando yo estaba pensando esto de qué tan frágiles somos, yo me podía haber imaginado al Señor mirando el mundo, mirando las naciones poderosas, mirando naciones que el consumismo y la autosuficiencia es característica de ellos. Y que de un día para otro, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, llegaron y llegó la plaga y llegó la enfermedad y a su casa porque hay peligro de que todos mueran. Y todos temerosos en casa. Usted se puede imaginar a Dios así como diciendo, ándele para que aprenda. No como ese dicho, tenga para que aprenda, ¿verdad? Algo así. Somos frágiles. Cuando el quebrantamiento llega a tu vida,
puede ser por la pérdida de algunas de estas cosas que yo acabo de mencionar. La pérdida, el movimiento, la inseguridad en alguna de estas cosas que te dan a ti seguridad. Por muy mínimo que sea esta situación que te afecte, inmediatamente tú empiezas a buscar la solución. Inmediatamente quieres que todo vuelva a la normalidad, y la normalidad para ti es que todo esté bien, que no te falte nada, que tus hijos estén bien, que el trabajo, que la casa, que el auto, que todo eso es para ti el nivel de estar bien. Y cuando por alguna razón es trastocado esto, inmediatamente buscamos la solución, buscamos ayuda, buscamos al amigo, buscamos dentro de nuestros recursos, ¿cómo le hago para salir de esta situación? Pero hay una circunstancia que el quebrantamiento, la aflicción y el dolor están dentro de ti, están ahí adentro. Y aunque tú tengas todos los recursos y todo el poder y todas las amistades y todas las propiedades y todo lo que puedas conseguir en este mundo, no puedes quitar la aflicción, el dolor, la angustia, el quebrantamiento. Y entonces, solamente es ahí cuando buscas a Dios. Los incrédulos buscan a Dios. Los que se dicen que no creen para nada en Dios, buscan a Dios. Los cristianos que su vida aparentemente está bien, estable delante de Dios, buscan a Dios de una manera más intensa. El salmista dice: bueno es para mí ser afligido. Y mire, muchas veces podemos hablar con las demás personas y decir que sabemos que están en un problema y dicen: no, mi hermano, Dios te va a bendecir, Dios te va a sacar de eso. Mira, somos muy fáciles para dar los consejos, los buenos consejos a otros, a los que lo están viviendo. Pero aquí el salmista dice: bueno es para mí. Él se pone en la primera persona. Dice, tal vez, yo no sé si cuando él escribió esto, él estaba viviendo quebrantado, un quebrantamiento en su vida. Y él dice: bueno es para mí ser afligido. Y estamos hablando que el salmista es un hombre dedicado a Dios. Es un hombre que conoce la palabra de Dios. Es un hombre que sirve a Dios. Es un hombre que escribe. Y él está escribiendo, en este caso, lo que él estaba viviendo. Y dice: bueno es para mí ser afligido. Y aquí hay otra parte, habla y dice en primera persona, dice: para mí, bueno es para mí. Él no espera que otro venga y le diga: no, ¿sabes qué? Yo creo que es bueno que tú estés ahí viviendo porque necesitas esto, porque necesitas aquello. No, él solo dice: bueno es para mí ser afligido. Y mire, él habla, aquí está usando un verbo presente. Ser. Se refiere a que en ese momento él está en esa situación de aflicción. Es bueno para mí ser afligido. Porque no está hablando de tiempo pasado. Hay unas versiones en la Biblia que dice: bueno fue para mí ser afligido. O sea, habla del pasado. Yo por eso usé esta versión, porque habla del presente. Bueno es para mí, en este momento, ser afligido. El salmista está revelando una interesante interpretación de lo que es el dolor. La aflicción trae dolor, el quebrantamiento trae dolor. Y él está diciendo que es bueno el sufrimiento humano. Y él está hablando de que tal vez es una prueba divina, tal vez es una forma muy educada de Dios de llamar la atención de cada persona con un propósito: enseñar obediencia,
enseñar sabiduría. El dolor tiene un valor disciplinario, mi hermano, en las manos de Dios. El dolor, el sufrimiento, el quebrantamiento tiene un propósito hermoso delante de Dios. Para un cristiano, te acerca a Dios. El quebrantamiento te acerca a Dios. Claro que buscas a Dios. Claro que buscas a tu Padre. Claro que buscas a tu Señor. Claro que buscas el consuelo. El salmista sabe que cuando las cosas son fáciles, que cuando las cosas están estables, que cuando la vida está llevándose sin problemas de ningún tipo aquí, el ser humano tiende a desviarse, tiende a desviar el camino y se empieza a meter en cosas que lo apartan de Dios. Sin embargo, los problemas, la aflicción, el quebrantamiento te corrige y te lleva a volver a la palabra. Dice la palabra de Dios que todo lo que hizo Dios es bueno. Todo. En Génesis lo dice claramente. Vio Dios que todo era bueno y no solamente era bueno, dice, en gran manera era bueno. Pero para nosotros el quebrantamiento no es bueno, la aflicción no es buena, el dolor no es bueno. Luchamos, clamamos, mire, clamamos. Muchos sí doblan sus rodillas, sí buscan a Dios y le dicen: Señor, quítame esta prueba, quítame esta carga, quítame esta aflicción, sácame de esto, Señor, que se solucionen las cosas. Y muy pocos podemos buscar y clamar a Dios y decirle: Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Por qué estoy viviendo esto? Es muy fácil para Dios quitarte eso que tú vives, pero tal vez no has aprendido. Y el propósito es que aprendas, y así lo dice el salmista. En la siguiente parte, en la siguiente estrofa del Salmo del versículo 71 dice: bueno me es haber sido afligido. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué propósito o qué bueno encontró el salmista? Para que aprendiera tus leyes. Por eso fue bueno, para que aprendiera tus leyes. Aquí el asunto, mi hermano, es que debemos de reflexionar muy seriamente en esto. ¿Cómo es que Dios mira y sabe el momento exacto en el que tú tienes que pasar por ese momento de quebrantamiento? Dios sabe el momento exacto por el que tú entras en un proceso de quebrantamiento, porque la aflicción llega a tu vida. Aquí dice que para que aprendas sabiduría, para que aprendas sus leyes, para que aprendas sus principios. Y en muchos casos, más allá de eso, es para que te acerques a Dios, para que busques tener comunión con Dios. Esta frase pareciera que la está escribiendo una persona que es masoquista, que le da gusto estar en medio del dolor, que le disfruta el dolor, pero no es así. El salmista seguramente que no disfrutaba el dolor, porque el dolor siempre causa dolor, valga la redundancia, ¿verdad? No trae paz. El quebrantamiento nos aflige. Y el salmista da gracias a Dios y dice: es bueno, es bueno. Hay un momento en que es bueno. Y el salmista, incluso yo quiero hacer énfasis, el salmista era un hombre de Dios, era un hombre dedicado a Dios, y él encuentra que es bueno. Las aflicciones de manera natural, el quebrantamiento
nos, nos va a llevar a buscar a Dios. Y ahí dice, el propósito es para aprender, para abrir tu Biblia, para que puedas doblar tus rodillas, para que puedas clamar a Dios, para que cambien tus hábitos. Mire, cuando alguien su vida va bien, cuando pareciera que no necesita nada, se relaja actitudes, relaja disciplinas, relaja muchas cosas, de tal manera que le da lo mismo ir a la iglesia que no ir. Le da lo mismo llegar puntual o antes que llegar a media alabanza, o bueno, nada más cuando empiecen a predicar. Sin embargo, cuando estamos en esa situación, cuando necesitamos de Dios, somos los primeros en llegar. Anhelamos que sea jueves, anhelamos que sea domingo. Nos despertamos de madrugada porque buscamos a Dios. Porque creemos que tal vez al llegar a la iglesia, ahí en ese servicio, Dios me va a responder, y así como por arte de magia, mis problemas, mi aflicción, todo lo que estoy viviendo se va a solucionar. Mi hermano, muchas veces, de no ser por estos periodos de quebrantamiento, de aflicción, muchos no hubiéramos podido dar testimonio de la provisión de Dios, de lo bueno que es Dios, de cómo Dios nos anima, nos ayuda. Cuando estamos en problemas es cuando podemos ver el amor de los hermanos, los que verdaderamente son sensibles a la palabra de Dios. En lo que se terminó el servicio entre uno y otro, se acercó una persona para comentarme de un hermano que hace unos días, con las inundaciones que hubo por acá en alguna colonia, su casa se inundó y perdió todo. El agua le echó a perder todo. Y alguien lo vio en la televisión y empezaron a decir, oye, el hermano fulano, y empezaron a buscar y a contactarlo, y lo localizaron, y hermano, dijo, se perdió todo. Una persona humilde, pero constante aquí en la iglesia. El pastor le dijo que hiciera una lista de lo que se había perdido, y el hermano hoy me estaba diciendo, pastor, hice la lista, pero ¿qué cree? Empezaron a llegar los hermanos y me llevaron una cosa y me llevaron otra y me llevaron unos muebles mejores que los que tenía. Dice, no, mi casa quedó más equipada como estaba antes del problema. Dice, ya no necesito nada de eso. El Señor suplió todo por medio de nuestros hermanos. Cuando nosotros pasamos por un momento así, es cuando podemos ver la provisión de Dios. Es cuando tenemos evidencias de que Dios vive, de que Dios existe y de que Dios está pendiente de nosotros. Nos podemos dar cuenta que el poder de Dios se manifiesta en la fidelidad de su palabra, porque su palabra es fiel, su palabra no cambia, su palabra está vigente. Yo me preguntaba, mis hermanos, ¿qué habrán hecho Marta y María
con el sudario, con las vendas que cubrieron a Lázaro cuando estuvo muerto, porque Lázaro estuvo muerto y ahí se usaba que lo vendaran y le pusieran un sudario. Pero llegó el Señor y el Señor les dijo: quítenle todo eso. Y el Señor lo resucitó. El Señor le ordenó a Lázaro volver a la vida y fue una manifestación del poder y de la provisión de Dios. Un milagro obrando en la vida de esta familia. Pero ellas tuvieron que pasar por un proceso de pena, de aflicción, de tribulación, de preguntarse: oye, pero mi hermano estaba joven, no necesitaba, no era necesario. ¿Por qué no te llevaste a otros viejitos que ahí andan? Porque son los pensamientos que luego vienen. Estaba tan joven, todavía no era el tiempo de morirse. Nuestros juicios, ¿verdad? ¿Qué pasaría? Hay dos maneras de ver, y este es un ejemplo que yo estoy poniendo. ¿Qué harían con el sudario y con las vendas después de que vieron el milagro? Tal vez pudieron haberlo tirado como nada, pero tal vez pudieron haberlo guardado. Pero el haberlo guardado pudiera haber sido para testimonio de los que no creen y decir: no, Dios fue tan grande y poderoso. Mire, aquí está la evidencia de que Dios tiene cuidado de nosotros. Aquí está el sudario, aquí están las vendas con las que lo vendamos. Pero también pudo haber sido que se quedaran con él para seguirse lamentando y quedarse en el dolor que les causó aquella circunstancia. Dios es fiel, mi hermano. Y dice su palabra que Dios va a venir y ayudarnos en los momentos difíciles. A pesar de que hay quebrantamiento en tu vida, a pesar de que hay aflicción y dolor y todo esto, también ahí está la otra parte de Dios que viene en auxilio de nuestros problemas. Así como vino en la vida de Lázaro y la vida de las hermanas. Lázaro estaba muerto, las que estaban clamando eran las hermanas: Señor, haz un milagro. ¿O qué podían hacer ya? Yo no sé. Imagínense estar viendo al muerto y decir: pues ya no hay nada que hacer. El Salmo 147:3 dice, y quiero agregar esto: Dios restaura a los de corazón quebrantado y cubre con vendas sus heridas. Dios restaura al de corazón quebrantado. Hoy en la mañana escuchábamos una enseñanza acerca de el quebrantamiento ligado al orgullo. Y muchas veces el quebrantamiento tiene el propósito de doblegar al orgulloso, de quebrantar ese orgullo, ese carácter. Dios quebranta el espíritu de los soberbios. Dios quebranta el espíritu de los arrogantes para enseñarles humildad. Dios quebranta el espíritu de los autosuficientes para enseñarles a depender de Dios. Dios quebranta el espíritu de los incrédulos y de los pecadores para que procedan al arrepentimiento. Pero aquí Dios habla de que después del quebrantamiento, porque el quebrantamiento trae dolor y trae angustia, dice, y cubre sus vendas con heridas, con vendas sus heridas. Dios viene y sana. El Salmo 34:17 dice así: clamaron los justos y Jehová los oyó, los libró de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Él salvará a los contritos de espíritu. Cristo vino para consolar. Cristo vino para sanar. Y en ese proceso, en ese mensaje, en esa misión que Dios tenía, hay tanta esperanza, mis hermanos,
porque la última instancia que tenemos se halla en Dios. Para muchos es el último recurso, para otros es el primer recurso. Yo no sé para ti qué es. Lo interesante es que Dios sea tu primer recurso, mi hermano. Cuando estuvo Jesús en vida, el Señor hizo físicamente lo que hoy hace de manera espiritual. Él tocó a los leprosos, a los ciegos, pero parte de su ministerio no solamente fue sanar de situaciones evidentes que físicamente podían ver, sino Él también sanó, dice, a los quebrantados de corazón, a los que estaban llevando pesadas cargas internas, a los que muchas veces estaban desfalleciendo. En esta semana yo fui a una pequeña localidad aquí cercana con una persona que no conocía, y íbamos caminando, duramos como 3 horas en ir y regresar, y estábamos en la camioneta y íbamos platicando de circunstancias primero lo que nos llevó ahí, que era una cuestión de trabajo, pero ya de regreso empezamos a hablar ya de cosas más personales. Y llegó un momento en que él me dijo que tenía un hijo que a los 14 años empezó a tener insuficiencia renal. Y dice, ya tiene 18 años. Y la clase, el comentario salió porque él llegó como 1 hora tarde de lo que nos habíamos quedado de ver. Y de regreso me pidió disculpas y me empezó a platicar que se tuvo que quedar porque tuvo que hacer unos arreglos y todo esto para que pudieran su hijo recibir la atención. Y me empezó a platicar eso, y yo le dije, 18 años con ese asunto, y tú lo ves a él y parece que todo está bien y que su vida está bien y que económicamente está bien, su trabajo está bien y todo. Sin embargo, él lleva una carga y su interior ha sido quebrantado de tal manera que él estaba así a flor de piel esperando y sin saber una palabra de ánimo, una respuesta, una solución tal vez a lo que él vive. Y cuando yo empecé a hablar con él y le dije, pues mira, yo creo que Dios puede darle descanso a tu alma. Y él me dijo, ¿cómo es eso? Y yo empecé a hablar con él y le dije, mira, el quebrantamiento y la aflicción muchas veces no es porque alguien esté en pecado, ni alguien es porque se portó mal. Simplemente es porque Dios quiere llamar la atención y que tú vayas con él, que tú lo busques. Y me cobró tanto sentido esta palabra cuando dice, me hizo bien haber sido afligido, porque mira, cuando estamos en ese proceso de aflicción, de tribulación, estamos sedientos, estamos abiertos a recibir de Dios. Y dice, porque así llegué a conocer tus decretos. Esta es otra versión. Porque cuando estamos así, dice, cuando soy afligido, dice, porque así llegué. Fue la causa, fue la circunstancia para que yo me acercara a conocer tus decretos. Y busqué en otra Biblia, la Nueva Traducción Viviente, dice, el sufrimiento me hizo bien, porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Entonces, ahí podemos ver cómo la palabra de Dios no se contradice y cómo los valores de Dios de decir que es bueno ser afligido,
No puede chocar. Nosotros somos los que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y ajustarnos al propósito de Dios. Y cuando nosotros lo hacemos, entonces podemos empezar a reaccionar y decir, ¿por qué? ¿Por qué esto? Dice el salmista, porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. El salmista aprendió en medio del dolor, en medio de la aflicción, en medio del quebrantamiento. Todas estas circunstancias dolorosas nos van a llevar a conocer a Dios. A conocer a Dios. Conocer a Dios, mi hermano, no es venir a la iglesia. Es un acto de venir a la iglesia, sí. Es parte de, pero conocer a Dios va más allá, es más profundo. Juan, estaba tratando de recordar el versículo, pero Juan dice que aquel que dice que conoce a Dios, aquel que dice que conoce a Dios, pero no guarda sus mandamientos, miente. Miente. El que dice que conoce a Dios, o más bien, el que conoce a Dios, es el que guarda sus mandamientos. Pero ¿cómo voy a guardar algo que no conozco? ¿Cómo voy a esforzarme por guardar su palabra si no la conozco? Cuando todo va bien en la vida, el trabajo está bien, las profesiones están bien, en casa está bien. Mire, para que un buen profesionista, doctor, ingeniero, lo que sea, esté actualizado, tiene que estudiar, tiene que prepararse, tiene que estar buscando nuevas técnicas, lo que va saliendo. Hace algunos años, mi esposa es dentista y hace algunos años, ella se dedicó muchos años de su vida a formar a nuestros hijos, les dedicó el tiempo para ellos. Y llegó un día en que habíamos hecho un acuerdo que cuando ellos ya crecieran, yo le iba a poner un consultorio para que ella se desarrollara en su profesión. Entonces llegó el día que me dijo, oye, ¿no crees que sería bueno ya poner el consultorio y trabajar como dentista? A mí me agradó la idea, porque dije, ya va a trabajar, a lo mejor me mantiene, ¿verdad? Porque dicen que a los dentistas les va bien. Entonces yo dije, va, sale, te la pongo, tú dime cómo. Y yo estaba muy emocionado, más que ella. Y un día viene y me dice, oye, yo creo que no voy a trabajar de dentista, no quiero que me pongas el consultorio. Y le dije, pero ¿por qué, mi amor? No seas así, no me eches a perder la vida. Y me dijo, es que en esta etapa ya que tengo, es como volver a estudiar. Tengo que actualizarme en tantas cosas, en nuevas técnicas, en nuevos materiales, en nuevos procesos, en muchas cosas. O sea, para llegar a ese nivel que se necesita, que se requiere para ser un buen dentista. Y de la misma manera, mis hermanos, para llegar a ese nivel, no estoy refiriéndome a que diga, es el mejor cristiano del mundo, no, pero para llegar al nivel que Dios nos demanda, necesitamos dedicar tiempo para conocerlo. La única manera de conocer a Dios es leyendo su palabra. La única manera de conocer a Dios es poniendo en práctica su palabra. La única palabra, la única manera de conocer el amor de Dios es disfrutar ese amor. La única manera que tú tienes de recibir esa paz que necesitas es clamar a Dios, es ir delante de Dios.
La única manera que tenemos de que el quebrantamiento sea quitado de nuestra vida es buscando a Dios. Pero la única manera que tú tienes y yo tengo de lograr eso es metiéndonos a su palabra, es aprender, aprender y aprender. Como padre, he querido que mis hijos no sufran. Y siempre, y he escuchado y he platicado con mis amigos que son padres y todos tienen la misma intención. No, es que yo le doy consejos para que no sufra. Es que yo le doy consejos para que él le aprenda. Mire, el propósito es que ellos, los hijos, aprendan sin pasar por el trago amargo, el tramo doloroso. Sin embargo, mis hermanos, hay una parte en la que todos tenemos que pasar por un periodo de quebrantamiento para aprender. Es la única manera que podemos crecer. Nuestro carácter va a ser transformado y formado cuando tú aprendes de la mano de Dios lo que Él desea enseñarte, lo que Él está forjando en ti. Dios llevó a su pueblo amado, a ese pueblo escogido, a ese pueblo que Dios formó de una manera y que lo defendió y que anduvo atrás de él y que lo cuidaba y todo esto. Pero llegó un momento en que Dios lo llevó a ese pueblo amado, escogido, al desierto. Lo llevó al desierto por 40 años. 40. Mire, Dios quería llevar a su pueblo, sacarlo de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Y alguien se tomó la molestia de caminar, hacer ese recorrido caminando, porque pues, en ese tiempo no había aviones ni nada de eso, y lo tenían que hacer de una manera humilde, vamos a decir, y era caminando. Y dice este hombre que hizo ese crucero, que le llevó una semana caminando, llegar de un lugar al otro al que Dios llevaba a su pueblo, de ahí acá. Dicen los científicos que el lugar más, la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta. ¿Cuántos saben eso? Hay como 4 científicos aquí. El lugar o la distancia más larga entre dos puntos es haciendo una curvatura y dándole vuelta para un lado y para otro y para el otro. Y Dios los llevó guiándolos. Fíjese, Dios los llevaba guiándolos hasta la tierra prometida. Y los llevó por el desierto 40 años. Lo que pudo haber sido una semana. Y si eran muy lentos o muy flojos para caminar, 15 días. Bueno, un mes. Pero no 40 años. Deuteronomio 8:2 dice: acuérdate de todo el camino por donde te ha conducido Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Cuál fue el propósito? Sigue diciendo: con el fin de humillarte y probarte, para saber lo que estaba en tu corazón y si guardarías sus mandamientos o no. Dice: Él te humilló y te hizo sufrir hambre, pero te sustentó con maná, comida que tú no conocías, ni tus padres habían conocido jamás. Lo hizo para enseñarte que no solo de pan vivirá el hombre, sino que el hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Dios llevó a su pueblo
Lo trajo en el desierto. Y mire, son palabras fuertes, mi hermano, para humillarte. Dios le dice: vas a ir por el desierto. Y Moisés está haciendo ese trabajo y le dice al pueblo: Dios nos llevó, Dios nos trajo para humillarnos, para quebrantarnos, para saber lo que había en tu corazón. Mira, muchas personas van a la iglesia y están en medio de aflicción y de quebrantamientos y de dolor, y no se les ocurre decirle al Señor: Señor, ¿qué me estás enseñando? ¿Qué me quieres enseñar? La petición es: Señor, quítame esto. Señor, sáname. Señor, que ya se solucione el problema. Señor, que mi esposo cambie. Señor, que mi esposa, que mi hijo, que el trabajo, que esto. Señor, quítame, dame la paz. O sea, solamente buscan una solución, la solución que estamos ya condicionados a buscar, una pastilla para el dolor. Y el Señor llevó a su pueblo para conocer lo que había en su corazón. Y dice: para saber si obedecerías los mandamientos. Pero lo más importante, y con lo que yo me quiero quedar en esta tarde, dice: para enseñarle que no solo de pan vive el hombre. Dios le dio alimento, un alimento, dice, que no conocían, el maná no lo conocían, y lo sustentó, y no les hizo falta nada, y nunca se quedaron con hambre. Pero no era suficiente. Dice: lo llevó para que el hombre se diera cuenta, aprendiera que no solo de pan vive el hombre, no solo de pan. El hombre vive de la palabra de Dios. El hombre necesita a Dios. La humanidad necesita a Dios. Todos queremos que Dios sane nuestro interior, que Dios toque nuestro interior. Y el quebrantamiento, la aflicción, el dolor están en tu interior, no están en el exterior. El quebrantamiento no te lo quitas con una cobija, ni con un baño de agua fría, ni con una pastilla. El Salmo 119, versículo 67 dice: antes de que fuera afligido, yo me descarrié. Mire, el salmista está haciendo confesiones, está abriendo su corazón. En lo que él está escribiendo, él está hablando de lo que él vive o de lo que él vivió. Dice: antes de que fuera afligido, yo me descarrié. Yo me descarrié, dice. Pero fíjese lo que dice: mas ahora guardo tu palabra. Un antes y un después. Antes de que fuera afligido, antes de que llegara la aflicción, el quebrantamiento, el dolor, andaba descarriado en sus caminos, buscando sus soluciones, haciendo lo que le gustaba, lo que le placía. Pero cuando vino esta situación, dice, hubo un cambio. Hubo un cambio, y mire lo que cambió su vida. Dice: es la palabra de Dios, porque dice: mas ahora guardo tu palabra. El salmista habla de lo que es antes y después del quebrantamiento. Yo no pretendo, mis hermanos, afirmar que todos los que son quebrantados o que andan descarriados o que están enfermos es porque están en pecado o es porque su vida está mal. No, yo no soy Dios, yo no conozco tu vida, pero Dios sí. Y Dios tiene propósitos, siempre tiene propósitos. Yo me quedo con esa frase del salmista que dice: para mí es bueno ser afligido. Por muy leve que sea la aflicción, inmediatamente yo voy a reaccionar y voy a buscar a Dios. Y voy a clamar a Dios.
voy a clamar a Dios. Y el salmista no le está diciendo, quita de mí esta aflicción, sino que le dice, es bueno para mí estar en la aflicción. Estar en la aflicción, porque siempre la aflicción, el dolor, el quebrantamiento, siempre me va a llevar a buscar a Dios, siempre. Pero para aquellos que están o estén en una circunstancia como esta, el Señor siempre viene en nuestro auxilio. Y leíamos hace unos momentos que Dios va a vendar la herida del quebrantado. En Mateo 11:28 dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Mis hermanos, una persona quebrantada es aquella que necesita descanso. Una persona que está angustiada, que está en aflicción, lo que más necesita en medio de todo eso es descanso. Descanso. Y la palabra de Dios dice, el Señor Jesús dice, vengan a mí, yo le daré descanso a su alma. Yo le daré descanso a tu alma. El salmista no le está reclamando a Dios, al contrario, el salmista ve como algo bueno, positivo, la aflicción, el quebrantamiento, el dolor. Dice, porque me ha traído conocimiento, el conocimiento que te necesito. Que el único que puede hacer algo en mi vida con este quebranto, con esta vida que llevo, con esta situación. Imagínense este hombre que tiene 18 años tratando a su hijo de una enfermedad. Y él me dijo, es una enfermedad incurable. Incurable. Pero cuando tú puedes escuchar en la boca de alguien que no conoce a Dios, como tal vez un cristiano lo conoce, decir, pero yo le doy gracias a Dios por lo que vivo. Seguramente que es una carga pesada, pero Dios dice, vengan a mí los que están cargados y cansados, y yo le daré descanso. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. Tú pudieras decirle en esta tarde al Señor, Señor, es bueno para mí también ser afligido. Tal vez me cueste trabajo decirlo, Señor, pero es bueno para mi alma. Es bueno para mí porque tal vez me he alejado de ti. Tal vez le he dado prioridad a otras cosas, dedicado más tiempo a otras cosas que a buscarte a ti, Señor, que a escudriñar tu palabra. Es bueno, Señor, porque aprendo. Cuando yo hablo tu palabra, cuando yo abro la Biblia, yo puedo aprender a conocerte, a amarte, a buscar tu voluntad. Señor, tal vez yo hoy en esta tarde yo estoy pasando por un momento de quebrantamiento, de aflicción, de dolor. Y ese quebrantamiento y ese dolor es solamente interno, Señor, aquí adentro. Y yo quiero pedirte que me des descanso, que me enseñes, que me muestres tu voluntad. Si usted necesita que el Señor toque su vida, que traiga ese descanso anhelado, póngase de pie y vamos a clamar a Dios.
trae descanso a mi vida. Trae descanso, Señor. Trae descanso a mi vida. Cierre sus ojos, levante sus manos y clame al Señor. Clame al Señor. Este es un tiempo entre usted y Dios. Usted y Dios. Usted sabe lo que hay en su vida. Usted sabe lo que vive. Usted sabe lo que llena su mente. Usted lo sabe. Oh, Jesús. Oh, Señor, tócanos. Toca cada corazón afligido, Señor. Toca cada corazón quebrantado.